las terapias biológicas, o sea, el tratamiento de segunda y tercera línea en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto aspectos de eficacia como de seguridad, y para eso contamos con la presencia en el panel de manera presencial del doctor Fabio Oril, que es el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Maciel, es infectólogo e intensivista. Contamos con Jimena Rodríguez, que ya la conocemos desde más temprano, que ya lleva adelante, junto con Martín y junto con Beatriz Guiade, la unidad de enfermedades inflamatorias intestinales de acá del hospital. De manera virtual vamos a contar con la presencia del doctor Juan Nader, que es asistente de la cátedra de oftalmología, para ver algunos aspectos vinculados a las manifestaciones extraintestinales, y con la doctora Analía Guerra, que es profesora adjunta de la cátedra de dermato, que también nos va a realizar aportes acerca de las manifestaciones extraintestinales. Así que, si les parece bien, sin más, los dejo online para que pueda continuar con la presentación, y lo que capaz que tenemos que hacer es el Kahoot, que igual lo podemos hacer en el momento que vayamos a la primera pregunta. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Lain Lin, soy residente de medicina interna de segundo año de la Clínica Médica 1 y a continuación voy a hablar un poquito sobre terapias biológicas en enfermedad inflamatoria intestinal. Comenzando por el caso clínico, el paciente es un sexo masculino de 25 años, procedente de Montevideo, sin antecedentes familiares relevantes. Como antecedentes personales, tiene una colitis ulcerosa diagnosticada en agosto del 2021. La videocolonoscopía del diagnóstico informaba una mucosa erosionada desde el recto, con úlceras, pérdida del patrón vascular y friabilidad. El paciente se realizó un tratamiento inicial con prednisona, 50 miligramos día, con 5 ASA a dosis de 4 gramos diario, calcio y vitamina D. Al mes del diagnóstico, el paciente tuvo un ingreso hospitalario por un empuje severo, ¿no? Dado por alta tasa de diarrea, más de 6 deposiciones diarias, dolor abdominal intermitente, acompañado de episodios de rectorragia y gleras. Los parámetros inflamatorios estaban aumentados con BES y PCR aumentado. En ese momento se realizó coprocultivo, coproparasitario y Clostridium negativo. Se realizó una nueva videocolonoscopía que informaba una afectación continua y difusa con edema, eritema y erosiones. La anatomía patológica informaba una colitis crónica en actividad y cabe destacar también se realizó una inmunohistoquímica que descartó la infección por citomegalovirus. Tenía un índice de Mayo de 9 puntos, compatible con un empuje severo. En la internación se realizó un tratamiento con hidrocortisona intravenoso, la cual tuvo una buena respuesta, y el paciente se le otorgó nuevamente el alta, agregando un inmunosupresor que es el azatioprina. Siguió con la prednisona, el 5-ASA, calcio y vitamina D. En el control evolutivo en policlínica, el paciente mantenía deposiciones 3 a 5 diarios formados sin moco ni sangre, y se le fueron descendiendo las dosis de corticoides y aumento de la azatioprina. Con el descenso de corticoides, el paciente evoluciona de forma desfavorable, ¿no? Con aumento del dolor, parámetros inflamatorios nuevamente en ascenso, y destacaba el funcional enzimograma alterado. A los 20 días del inicio de azatioprina aumentaron las enzimas hepáticas, ¿no? Se descartaron otras causas de alteraciones hepáticas y finalmente se plantea una hepatotoxicidad por azatioprina. Se suspende el tratamiento y el paciente normaliza nuevamente el enzimograma hepático. Ya va nuestra primera pregunta. ¿Cómo continuarían con el tratamiento? 1. Agregar ciclosporina. 2. Agregar tacrolimus. 3. Plantear biológicos o pequeñas moléculas. Y 4. Aumentar dosis de corticoides. ¿Cómo? La clave es 917-8447.
Bueno, si bien puede haber más de una respuesta correcta, para nuestro grupo la respuesta más adecuada era plantear biológicos o pequeñas moléculas. Y ahora le vamos a dar la palabra a la mesa para que nos ayude un poquito sobre la discusión. Empiezo yo. En principio, la ciclosporina, que es un inmunosupresor que podría, digamos, se podría intentar optar por otro inmunosupresor, pero la ciclosporina es una opción de rescate, es una opción para sacarlo del empuje y no para después continuar, o sea que en principio no. El tacrolimus podría eventualmente plantearse, y nos lo planteábamos sobre todo en la era prebiológica. La evidencia no es contundente, pero existe algún tipo de evidencia, pero hoy por hoy el biológico tiene mucha más bibliografía que respalda su uso, así que es esa la opción, y seguro que aumentar las dosis de corticoides no es la salida. Una breve introducción a los agentes biológicos. Bueno, ahí la respuesta correcta. Los agentes biológicos son aquellos principios activos en la cual parte de su proceso de síntesis se lleva a cabo a partir de un sistema vivo. Por ejemplo, en células de mieloma se usan mucho, ¿no? Esto es posible por biotecnología, por ejemplo, con implantación de material genético, por técnicas de ADN recombinante, para que esas células sinteticen el principio activo que queramos, ¿no? Los agentes biológicos más utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal son los anticuerpos monoclonales, que justamente son anticuerpos que se sintetizan por una clona específica de linfocitos B. En cuanto, un poquito hablando sobre la nomenclatura, es sugerido por la Organización Mundial de la Salud y la denominación común internacional, ¿no? El nombre tiene 4 siglas, donde cada sigla tiene un significado. El sufijo siempre es genérico, todos los anticuerpos monoclonales terminan en MAP, y después cada sigla tiene un significado. Por ejemplo, el origen, si es quimérico, por ejemplo, si es humano, o por ejemplo el target del anticuerpo, si va destinado hacia el sistema inmune, si va destinado a tumores, ¿no? Y los biológicos, los anticuerpos monoclonales que se usan para la enfermedad inflamatoria intestinal son los anti-TNFs. Sabemos que en la mucosa intestinal, en las heces, en los sueros de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hay una producción aumentada de TNF. Eso lleva a una respuesta inflamatoria profusa local y sistémico también. Por eso el bloqueo de la acción de TNF juega un rol importante al momento del tratamiento, ¿no? Y los anti-TNF justamente se unen con mucha afinidad al TNF, evitando su unión a los receptores de membrana, básicamente. Los que están aprobados para las enfermedades inflamatorias, para la enfermedad inflamatoria intestinal son el infliximab, el adalimumab y el golimumab, ¿no? El infliximab es un anticuerpo monoclonal del tipo IgG1. Fue aprobado en 1998 en Estados Unidos y en 1999 en Europa para el tratamiento de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Se administra de forma intravenosa. Y después tenemos el adalimumab, que está aprobado también para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Se administra de forma subcutánea. Después tenemos el golimumab, que solamente está aprobado para la colitis ulcerosa nomás. En cuanto a indicaciones, básicamente están indicados para casos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosas con actividad moderada severa, por ejemplo para la enfermedad de Crohn luminal, cuando hay presencia de fístulas, ya sea entéricas o fístulas perianales, cuando hay refractariedad o dependencia a los corticoides, cuando hay refractariedad a inmunosupresores o pérdida de respuesta, cuando hay intolerancia a los inmunosupresores, como es el caso de nuestro paciente, o cuando hay manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, articulares y dermatológicas, que se van a hablar después. En cuanto a la eficacia, el infliximab
Los estudios que aprobaron su uso fueron los estudios ACT1 y ACT2, en la cual seleccionaron grupos de pacientes con diagnóstico confirmado de colitis ulcerosas con actividad moderada grave y se los subdividieron en 3 grupos. Un grupo placebo y 2 grupos con dosis distintas de infliximab. Y ahí están, acá se señalan los resultados que se demostró que en los pacientes en los grupos con infliximab tuvieron mejor remisión clínica, tuvieron mejor respuesta clínica y sobre todo evidenció una mejor cicatrización de la mucosa. Para el adalimumab fue aprobado, como es los estudios que aprobaron su eficacia para la colitis ulcerosa y para la enfermedad de Crohn, fueron los estudios Ultra y Classic respectivamente. Y también se usaron una metodología similar, o sea, agarraron pacientes con diagnóstico confirmado, se los dividieron en 3 grupos, un grupo placebo y 2 grupos con adalimumab, y también se evidenció una mejor tasa de remisión clínica en los pacientes con los biológicos. En cuanto al golimumab, el estudio que demostró su eficacia fue el estudio PURSUIT, en la cual incluyó más de 1000 pacientes y demostró una mejor remisión clínica mantenida, sobre todo en la semana 54 del tratamiento. Y hay un poquito sobre cómo es los resultados del estudio PURSUIT. En cuanto a la seguridad de estos fármacos, si bien los estudios ACT1, ACT2, los Classic y Ultra, en realidad no reportaron grandes efectos adversos, pero cabe destacar que fueron estudios a corto plazo y eran más destinados a estudios de eficacia. Pero tenemos otros estudios, por ejemplo el estudio SABER, que valoró la incidencia de infecciones oportunistas no virales en pacientes que usaban anti-TNF para enfermedades autoinmunes y evidenció un aumento significativo de infecciones oportunistas no virales, sobre todo las micobacterias y la neumocitosis pulmonar. En cuanto a las precauciones, hay que tener un cuidado en pacientes con enfermedades desmielinizantes, porque si bien no están contraindicados, se vio que que se ha aumentado un número de empujes y puede aumentar la severidad de los empujes. Estos fármacos pueden dar neutropenia también, por lo que tenemos que tener control con hemogramas seriados. También hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional 3 o 4. En cuanto a las contraindicaciones, son generalmente escasas en pacientes con inmunosupresión severa, en pacientes con HIV, en pacientes con cáncer activo y en pacientes con infecciones graves, en pacientes sépticos. Por todo lo dicho previamente y para llevar al paciente en mejores condiciones, sobre todo para evitar las complicaciones infecciosas, es que tenemos que cumplir una serie de requisitos antes de iniciar los anti-TNF, que lo más importante es descartar la infección por virus de la hepatitis B. Hay que completar también las serologías de los otros virus, hepatitis C, HB, sífilis también, cribado del cáncer, sobre todo el cáncer de piel, actualizar el carnet esquematorio de vacuna, dar la vacuna antigripal, antineumocóxica, dar dosis de hepatitis B, y se destaca que las vacunas a virus vivos están contraindicados en pacientes que reciben la terapia anti-TNF. Otra cosa importante es el cribado de la infección por tuberculosis, ya sea una tuberculosis activa o una infección por tuberculosis latente, ¿no? Para eso debemos realizar una historia clínica minuciosa con anamnesis, examen físico, solicitar una radiografía de tórax y para el cribado de la infección tuberculosa latente realizar un PPD. En el caso de ser negativo se realiza un IGRA. Cabe destacar que el IGRA tiene una especificidad del 97% versus al PPD que solo tiene una especificidad del 60%. Y de confirmar una infección latente por tuberculosis hay que realizar una quimioprofilaxis con isoniazida por 9 meses.
No sé si Fabio quiere hablar un poquito sobre esto. ¿No? Dale. Un comentario para los tiempos que corren, y nos fue mencionado allí, la vacuna para el COVID-19, dentro de las inmunizaciones, ¿no? Saber que estos pacientes que habitualmente están tratados con corticoides, la corticoterapia disminuye la respuesta inmune a esta como a otras vacunas, y particularmente los biológicos también. Entonces, idealmente, estos pacientes que son sometidos a dosis importantes de corticoides, si fuera posible, deberían recibir esta vacuna antes del inicio de los mismos, o en momentos en los cuales, si son pacientes estables, en los momentos en los cuales estén con una dosis lo más baja posible, ¿verdad? O sin ellos. Y en el caso de que sea necesario el uso de los biológicos, antes del inicio de los mismos o lo más alejado posible de la última dosis. Ahí va. Y bueno, en Uruguay contamos con una entidad que financia estos medicamentos de alto costo, que es el Fondo Nacional de Recursos. Para la colitis ulcerosa, los agentes biológicos que financia el fondo es el adalimumab, el infliximab y el golimumab, y los criterios de inclusión y exclusión los ven en la diapositiva, que básicamente son muy similares a los recomendados por la literatura internacional. Cabe destacar que en pacientes graves con empujes severos se puede hacer un recurso de solicitud rápida para el infliximab, que acortan los requisitos, pero que se deben cumplir una vez empezado el tratamiento. Para la enfermedad de Crohn lo mismo. Y bueno, volviendo al caso clínico, el paciente se le comienza el tratamiento con adalimumab, y a las 4 semanas no hay una respuesta esperada. Permanece con 4 a 5 deposiciones diarias. Y ahí tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué haríamos? 1. Una nueva endoscopía. 2. Solicitar toxina para clostridioides, coprocultivo, coproparasitario. 3. Una enteroresonancia. Y 4. Una fibrogastro con biopsia de duodeno 2 para descartar enfermedad celíaca. Bien. Bueno, si bien puede haber más de una respuesta correcta, para nuestro grupo lo más adecuado inicialmente es solicitar toxina para clostridioides, coprocultivo y coproparasitario. No sé si Jimena querés comentar algo. Perfecto. Voy a tratar de ser breve, pero me gusta comentar. La nueva endoscopía, en realidad estamos muy pronto, es muy rápido. Tenemos 4 semanas de un tratamiento biológico. El adalimumab, que es el subcutáneo, no se caracteriza por su rapidez de acción. Como dijeron, el infliximab es bastante más rápido. Entonces, uno de repente se pone un poquito ansioso, pero en la endoscopía puede no haber cambiado y eso no es lo que me va a decir mucho. Sin duda, la toxina de Clostridium, o sea, ver si son pacientes que llegan al tratamiento biológico muy inmunosuprimidos, por muchas vías, con muchos corticoides encima. Entonces, esto es como hacemos el ejercicio de pensarlo, volver a pensarlo, repensarlo. A veces nos preguntan del laboratorio por qué pedimos tantas veces el mismo examen, pero en ellos creo que está justificado y por eso es. Perfecto. Nosotros en el grupo ahí discutimos que una nueva endoscopía, no para la respuesta del anti-TNF a su enfermedad, en realidad la respuesta de la enfermedad del anti-TNF, sino como pesquisa de otras etiologías. Entonces era ahí lo que discutimos, el CMV, porque tenía anteriormente, no sé, el CMV ese creo que fue por fibro, ¿no? El diagnóstico negativo. Pero bueno, como están tan inmunodeprimidos, que no sea, igual tenés las toxinas en 24 horas, ¿no? Pero era eso lo que te quería preguntar. Totalmente, tiene total razón.
dentro, lo que pasa es que nosotros estamos totalmente sistematizados a que primero vamos al coproparasitario, coprocultivo, toxinas, y si seguimos sin ver una razón y el resultado sigue sin estar, una endoscopía para descartar el CMV absolutamente. En el afán de seguir preguntando, y con una referencia que se hizo en la mesa previa, y disponiendo acá del el panel entérico, ¿vamos a coprocultivo o vamos al panel entérico? Sin duda, si contamos con el panel entérico, cuando lo tenemos, sin duda es lo ideal. Nos abre un margen mucho más amplio, y la realidad es que cuando lo hemos tenido acá, diagnosticamos cosas que no diagnosticábamos. Solamente desde el punto de vista clínico. Este enfermo tiene una no respuesta, por lo que contabas, digo, no es que hubo una peoría aguda, es que simplemente siguió igual. Digo porque no es lo mismo, digo, si un paciente que viene bien y reinstala una diarrea en el cual uno va a buscarle si se le agregó algo, o es un paciente que siguió sin responder. Me da la impresión de que este no respondió. Exactamente. Digo para ver también cómo gastamos ¿no? Todo, porque por ahí el panel no es lo primero que se me ocurre, sino que estoy pensando que en realidad está siendo también refractario al biológico. Sí. ¿No? Bueno, a nuestro paciente le dio toxina para clostridioides positiva. El paciente estaba estable, no tenía una deshidratación clínica, no tenía leucocitosis, en la paraclínica sanguínea no tenía elementos de insuficiencia renal, se confirmó una infección por clostridioide leve y se comenzó el tratamiento con vancomicina. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué haría respecto al tratamiento con adalimumab? 1, suspenderlo transitoriamente. 2, rotar a otro biológico. 3, mantenerlo. 4, rotar a corticoides. Yo, si puedo, mientras se vota y eso, decirles que nosotros hemos tenido mucha interrelación con Infecto porque nosotros solemos ver un Clostridium que de repente no es lo buscamos mucho. Tenemos la chance y lo buscamos mucho y lo vemos en pacientes que están muy bien, que no es lo que normalmente sucede cuando se ven posoperatorios de cirugía cardíaca, etcétera. Entonces, es como otro paciente en el que se da el Clostridium, ¿no? Donde no hay demasiada repercusión y eso, y es otro escenario que hemos tenido que ir compartiendo y tomando decisiones. Bueno, hay varios que pusieron suspender transitoriamente y 2 que pusieron rotar a otro biológico. Para nuestro grupo, lo más correcto era mantener el tratamiento con adalimumab, ¿no? Tenemos... Sí. Creo que acá sí merece un comentario porque hubo una discrepancia. Entonces, en realidad, como tú dijiste, no es un Clostridium grave. No. Entonces, hay que saber que el paciente con enfermedad inflamatoria, el Clostridium forma parte un poco de la microbiota, así que no es más frecuente que tengan la reactivación y que formen toxina, que es lo que va a definir la enfermedad por Clostridium. Clostridium van a tener. Entonces, está favorecido por el ambiente inflamatorio que tienen y es una manera de tratarlo, disminuirle el componente inflamatorio. O sea que le hacemos la vancomicina y le mantenemos el adalimumab para mantenerlo desinflamado, salvo que fuera un cuadro gravísimo, que no era el caso. Bien. La guía ECO recomienda, ¿cómo es? Ay, perdón. Sí. Igual, porque todo parece que no hubo una respuesta al biológico, que esta diarrea, que es muy difícil interpretar los resultados para el clostridioide, porque también, como nuevo concepto, es verdad que tenemos los no toxigénicos y los toxigénicos, pero no siempre los toxigénicos son patogénicos. Estamos colonizados por los toxigénicos. El problema es que diferenciar
en cada enfermo es muy complicado. Si esto fuera una infección leve por clostridioides, con mala respuesta al biológico, por el clostridioide, el biológico no es necesario suspenderlo, porque creo que la pregunta se hacía de esa afección, ¿no? Cuando uno cursa una infección aguda que tiene miedo a mantener los corticoides y los biológicos, es decir, no contraindica, no, o sea, hay que preservar la respuesta terapéutica con biológico por la enfermedad de base y no por el clostridium, es así, ¿no? Eso. Bien. La guía ECO recomienda evaluar cada caso de forma individual y bueno, evaluar los riesgos y beneficios, pero en caso de Clostridium, una infección por Clostridioide leve, se puede mantener el tratamiento con biológicos. No es necesario suspenderlo. Para hablar un poquito sobre los nuevos tratamientos, hay un 30 o un 40% de los pacientes que tienen un fallo primario a los anti-TNF y otro porcentaje que presentan un fallo secundario, una mala tolerancia o presentan efectos adversos que nos obligan a, a cambiar el tratamiento, ¿no? Y como es previamente, la única opción casi que quedaba para estos pacientes era la colectomía. Por lo tanto, es necesario formar nuevos tratamientos para las enfermedades inflamatorias intestinales. Los que están aprobados últimamente, que no disponemos en Uruguay, por eso lo voy a hablar de forma muy rápida, son el vedolizumab, el ustekinumab y el tofacitinib. El vedolizumab es un anticuerpo monoclonal, una antiintegrina, fue aprobado en 2014 para la enfermedad de Crohn y para la colitis ulcerosas. Los estudios que mostraron su eficacia sobre el placebo fueron los Gemini 1 y Gemini 2. Tiene efectos adversos leves generalmente, pero puede dar cosas más graves como una leucoencefalopatía focal progresiva. Como son fármacos muy nuevos, se desconoce su perfil de seguridad en el embarazo y en lactancia, por lo que se desaconseja utilizarlos. Estos son los resultados del estudio Gemini 2. En cuanto al ustekinumab, es un anticuerpo monoclonal que va contra la subunidad P40 de la interleuquina 12 E23, que están compartidos en el proceso, en parte de la cascada inflamatoria de la enfermedad de Crohn. Fue aprobado en el 2016 solo para la enfermedad de Crohn, y el estudio Unity fue el que demostró su eficacia sobre el placebo. Acá tenemos también un poquito los resultados sobre el estudio. Después, por último, tenemos el tofacitinib, que es una nueva pequeña molécula, que es un inhibidor JAK1 y JAK3, y en menor medida la tiroxinquinasa 2. Actúa también sobre la vía de señalización de las interleuquinas y fue aprobado en el 2019 para la colitis ulcerosas. El estudio que demostró su eficacia fue el OCTAVE, y la gran ventaja que tiene este fármaco es que la posología, o sea, se administra de forma oral. Pero si bien cuenta con muchas ventajas, últimamente la FDA lanzó una advertencia porque puede dar efectos adversos más graves. Sobre todo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica. Por eso se está reevaluando el uso que tiene. Y bueno, por aquí terminaría todo. Muchas gracias. Nada más, un segundo. No, sí, simplemente decirles que estos fármacos, como ustedes vieron, el porcentaje que tienen de eficacia y efectividad a largo plazo, hay un 30% que no respondedores primarios, o sea que le vas a dar el biológico y no va a responder, y hay otro 30% que va a perderlo en la evolución. De manera que hay un 60% de los pacientes que no van a tener respuesta mantenida con los anti-TNF. Eso ha hecho que hayan surgido nuevos mecanismos de acción. En este momento hay 4 mecanismos más de acción que ya han sido aprobados, ¿verdad? Los anti-integrina, los anti-leuquina, los anti-JAK y otro más que inhibe la migración de los linfocitos, que es el osilimumab. Digo esto porque uno tiene que saber cuando empieza con estas cuestiones
que no son tratamientos que uno espere que vayan a tener de mucha efectividad y que esa sea mantenida. Estos enfermos empiezan, pero no se saben cómo terminan, ni quiénes van a responder. Hay que manejar la incertidumbre, porque tampoco hay elementos para saber cuáles van a responder y cuáles no. De manera que le damos, probamos, vemos y después monitorizamos para ver si tenemos que ir cambiando de mecanismo de acción. Brevemente, me parece muy importante lo que acaba de comentar la profesora Iade. Estas tasas digamos, de resistencia primaria o secundaria son comunes a los biológicos en todas las enfermedades autoinmunes. Y es muy importante hacer el análisis si hay una falta de respuesta primaria o si hay una falta de respuesta que aparezca en la evolución, un fracaso secundario, porque eso nos va a permitir determinar, o por lo menos presumir, sobre todo en el Uruguay, que tenemos un arsenal terapéutico financiado bastante limitado por el momento, cuál es el mecanismo subyacente a esa falta de respuesta. Si es una falta de respuesta primaria, en general se piensa que puede haber una resistencia de clase. Entonces, si se empezó, por ejemplo, con infliximab, cambiar a otro anti-TNF no va a ser la solución. Sin embargo, si existió una respuesta inicial a cualquiera de los anti-TNF y aparece una falta de respuesta en el curso de la evolución, sin que exista otro mecanismo intrincado o sobreagregado como pudo ser o no, en este caso, una infección por clostridioides u otro elemento, hay que pensar en la posibilidad de la aparición de anticuerpos antidroga. Supongamos nosotros que el paciente estaba con adalimumab y aparece, después de una respuesta inicial, una resistencia. Entonces ahí uno podría pensar que si después de esa respuesta inicial apareció resistencia, pueden haber anticuerpos antidroga. En el Uruguay no se dosifican, en otros países sí se pueden determinar, pero allí no sería un efecto de clase de anti-TNF y podría cambiarse a otro anti-TNF y probar si existe o no respuesta. Bueno, muchas gracias tanto a Alain como al resto de los integrantes de la mesa por todos los comentarios. Mientras que se va preparando el equipo restante, que es acerca de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal, comentar y valorar en realidad la divergencia de opiniones que pudo haber en la votación y ese intercambio